En los últimos años hemos compartido con ustedes este estudio que realiza el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, y la verdad es que ver el de año 2019, el resultado de esta investigación, pues da mucha tristeza porque, pues vean nada más, estamos ocupando los primeros lugares a nivel mundial en el número de ciudades más violentas. El ranking 2019 de las 50 ciudades más violentas. Y luego vean el subtítulo: México, el epicentro mundial de la violencia. Es un análisis muy largo. Voy a compartir con ustedes esta primera parte. Les dejo de este lado la gráfica para que ustedes vean. Y después una segunda parte donde habla específicamente de México. Dice lo siguiente: México arrasa con todo. Primer lugar, primeros 5 lugares, 6 de las 10 más violentas y 19 de las 50 más violentas. En contraste, El Salvador y Brasil hacen progresos considerables contra la violencia. La razón de esta diferencia es simple: apapachar criminales o aplicarles la ley. Por tercer año consecutivo, una ciudad mexicana es la más violenta del mundo. Por segundo año consecutivo, esa ciudad más violenta del mundo es Tijuana, con una tasa de 134.24 homicidios por cada 100,000 habitantes. En las ediciones anuales de este ranking, en la mitad 6, la ciudad más violenta del mundo ha sido mexicana. Esto es en los años 2008, 2009, 2010, 2017, 2018 y 2019. En 2019, las 5 ciudades más violentas del mundo son todas ellas mexicanas: Tijuana, el área metropolitana, Ciudad Juárez, Uruapan, Irapuato. Por cierto, voy a compartir con ustedes un análisis que vi por ahí sobre Ciudad Juárez, que está terrible. Y luego vean cómo aparece, bueno, no nos extraña Irapuato, ¿no?, que sigue estando ahí, y Uruapan tampoco es extraño, pero aparece Ciudad Obregón. Hace aproximadamente 2 años, después de que levantaron a estas personas los policías, que aparentemente eran gente de los Salazar, aquí les dijimos, esto se empieza a parecer mucho a lo que empezó a ocurrir en Guanajuato. Y miren, ahora ya hay una de las ciudades más violentas del mundo en esta lista. De las 10 ciudades más violentas del mundo, 6 son mexicanas. Además de las 5 antes mencionadas, figura Acapulco. México es el país con mayor número de ciudades violentas, 19 de 50. Casi el 40% de todas las ciudades más violentas del mundo son mexicanas. Solo en 2016, un país, Brasil, alcanzó tal cifra de las ciudades más violentas del mundo. Ciertamente, del ranking salieron las ciudades mexicanas de Tepic y Coatzacoalcos, pero en su lugar entraron Cuernavaca, un reingreso, pues había salido en 2015, Guadalajara, León, Morelia y Zacatecas. Si México es el epicentro mundial de la violencia, se lo debe a sus gobernantes. Los gobiernos anteriores al actual de Andrés Manuel López Obrador fueron incompetentes en extremo para controlar la violencia, pero al menos parecía que intentaban frenar a los violentos. Pero la política del actual gobierno es mucho peor que las políticas de los gobiernos anteriores, y el resultado es el de niveles de violencia sin precedentes. El problema central es que este gobierno, al tiempo que trata a los delincuentes como víctimas, es claramente hostil hacia las verdaderas víctimas. Vean lo que dicen los sicarios aquí adelante. Este gobierno se niega a aplicar la fuerza legal contra los criminales y en cambio les ofrece subsidios como las becas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que debieran supuestamente poner fin a los sicarios al convertirlos en becarios. Por supuesto, los sicarios, aunque sean becarios, siguen siendo sicarios. Por si fuera poco, el gobierno de López ha ofrecido amnistías a delincuentes ya presos y ha empezado a otorgarlas. En contraste, los gobiernos que han decidido aplicar la ley a los criminales han tenido éxito. San Salvador dejó el ranking en 2019, luego de figurar en todos desde 2008. Todavía en 2015, esta ciudad ocupó el tercer lugar. El nuevo gobierno se propuso y está logrando retomar el control territorial del Estado frente a las pandillas y endurecer las medidas contra los pandilleros presos en lugar de negociar treguas con ellos. En 2019 del ranking salieron 6 ciudades de Brasil. Cabe recordar
que en 2018 hubo 14. Pero ingresaron 2 ciudades brasileñas. Sin embargo, se trata de un logro notable bajo el nuevo gobierno, el cual tampoco es complaciente con los criminales y les aplica la ley sin miramientos. Bueno, aquí habría que ponerle sus asegúnes. Además, dice, hubo notables reducciones en las tasas de homicidio de ciudades que permanecieron en el ranking. Fortaleza tuvo una reducción del 50.15%, Natal del 35.28% y Maceió del 33.83%. Otras novedades que presenta el ranking 2019 son, incluidas en el ranking de 2018, salieron del de 2019 las siguientes 9 ciudades: Aracaju, Belém, Campos dos Goitacazes, João Pessoa, Macapá, Teresina de Brasil, Nueva Orleans de Estados Unidos, Coatzacoalcos y Nayarit de México. Al ranking de 2019 ingresaron las ciudades mexicanas Cuernavaca, un reingreso, Guadalajara, León, Morelia y Zacatecas. Las ciudades brasileñas de Río Branco y Caruaru y la ciudad sudafricana de Johannesburgo, un reingreso. De las 50 ciudades del ranking 2019, se ubican en México 19, 10 en Brasil, 6 en Venezuela, 3 en Estados Unidos, 4 en Sudáfrica, 3 en Colombia, 2 en Honduras y hay una de Guatemala, Puerto Rico y Jamaica. 46 ciudades se ubican en el continente americano y 42 en América Latina. En las 50 ciudades la tasa promedio fue de 49.45, es decir, 35.734 homicidios dolosos entre 72.258.167 habitantes. Las primeras 30 ciudades superaron este promedio. Es la tasa, otra vez, porque miren, vean la gráfica. Por ejemplo, está esa ciudad, Cape Town de Sudáfrica, que tiene 3.065 homicidios y está en el lugar 8, pero tiene 4.488.545 habitantes y entonces la tasa disminuye hasta 68.28. Juárez, Ciudad Juárez, tiene menos homicidios, 2.367, y tiene también menos habitantes, 1.763.197, por lo tanto su tasa es más elevada. Creo que después de tanto hablar de tasas de COVID y todo esto, ya a la gente le queda claro. Bueno, a los que quieren que les quede claro, los tercos pues van a decir que no, pero ya queda claro lo que es una tasa. No es lo mismo número de que tasa de, no es lo mismo. Bueno, es bien triste. Vean ustedes Tijuana, Juárez, Uruapan, Irapuato y Ciudad Obregón, las 5 ciudades más violentas del planeta en nuestro país. 5 y 19 de las 50 más violentas están en nuestro país. Morelia en el lugar 43. Chihuahua, distrito, miren, vamos a leer las que hay. Tijuana, Juárez, Uruapan, Irapuato, Ciudad Obregón, Acapulco, Ensenada en el 17, Cuernavaca en el 19, Celaya en el 20, 21 Culiacán, la delegación Benito Juárez, no sé si sea sí, es la delegación, supongo que es la delegación Benito Juárez, o la alcaldía de Benito Juárez, supongo, o será Benito Juárez el municipio de Quintana Roo, no lo sé, no especifican. Zacatecas en el 30, Chihuahua en el 32, luego hasta abajo Morelia en el 43, hay más. En el 38 está Ciudad Victoria, 39 Guadalajara, 40 Reynosa, 42 Minatitlán, León 47, y ya son las ciudades mexicanas. Y luego en la segunda parte es un análisis bastante largo, son muchas páginas, pero acá está lo de México. Aquí vuelve a aparecer la lista. Aquí está. Miren. Datos, por ejemplo. Ciertamente, aquí está, desde aquí.
2. Se confirma el fracaso de las políticas para controlar la violencia, que son complacientes con los violentos, y el éxito de las contrarias. El mejor ejemplo de este fracaso es México. Los gobiernos anteriores al actual, de Andrés Manuel López Obrador, fueron incompetentes en extremo para controlar la violencia, pero al menos parecía que intentaban frenar a los violentos. Pero la política actual del actual gobierno es mucho peor que las políticas de los gobiernos anteriores. Bueno, repite ahí, ¿no? Lo del gobierno. Por si fuera poco, sí, está repetido. Ciudades brasileñas. Sí. Bueno, miren, quería mostrarles también otra cosa. ¿Cómo se seleccionan estas ciudades? ¿Qué criterios utilizan? Entonces son 6 criterios. Dice, debe ser una unidad urbana claramente definida. No puede ser un área o jurisdicción que sea parte de una ciudad, ni pertenecer a un municipio o jurisdicción equivalente, que en lugar de ser predominantemente urbano, sea predominantemente rural. O sea, esto deja también muchos lugares rurales que son muy violentos. Y me puse a pensar cuando leía esto, en estos municipios de la frontera en nuestro país, por ejemplo en Chihuahua, municipios como Madera, o municipios de áreas rurales de Michoacán, que ni siquiera caben en la clasificación, ¿no? La urbe en cuestión debe tener 300,000 o más habitantes, según datos demográficos de fuentes oficiales. Los datos sobre homicidios deben corresponder a las definiciones universalmente aceptadas de los homicidios dolosos u homicidios intencionales o muertes por agresión, con la excepción de muertes en operaciones de guerra o la muerte legalmente justificada, no en ejecuciones extrajudiciales de agresores por parte de agentes del orden. No se incluyen cifras sobre homicidios en grado de tentativa. Las cifras de homicidios deben provenir de fuentes oficiales o fuentes alternas. En cualquier caso, los datos, las estimaciones y la metodología de cálculo deben ser verificables y o replicables. En algunos casos, los datos son resultado de un conteo propio a partir del análisis de notas periodísticas. 5. Las cifras deben corresponder al año anterior en que se difunden los resultados. Solo de manera excepcional se pueden considerar los datos de un año anterior, los de 2014 para 2015, por ejemplo, ante la presunción fundada de que no hubo variación sustancial de la incidencia de homicidios. 6. Las informaciones deben ser asequibles a través de Internet. Procuramos siempre que sea posible que las ciudades incluidas sean unidades urbanas integradas y no localidades partes de ellas, independientemente de las jurisdicciones político-administrativas. Solo cuando no hay datos de las ciudades, consideramos los datos del municipio o ciudad principal de una urbe. Esto es lo que pasa en nuestro país. Creo que nunca habíamos visto esto. Desde que hay resultados de este tipo de estudios, habíamos tenido muchas ciudades en los primeros 10, primeros 20, pero 5. Las 5 ciudades más violentas del mundo nunca habían sido mexicanas todas. Nunca. Y de las 7 primeras, 6 son mexicanas. Qué fuerte, de verdad, qué fuerte. Ahí está la política de seguridad pública de México, que nomás pues no funciona. Son números, datos duros. Esto no lleva engaño a nadie, son datos duros. No se pueden justificar, no se pueden, no se le puede poner un pretexto a esto. Son datos duros del gobierno. Y dicen que vamos re bien. Ya ven que también la otra curva esta de los homicidios ya la aplanó el otro día el delincuente Alfonso Durazo.